señor. Listo. No, ninguno. ¿Qué pasó con su amigo, Iván? Está intentando ahí, está, que tal vez allá no funciona. ¿Pero es que Zoom es acá solamente o eso es mundial? Es el mundial. Zoom es la que más. ¿Quién es Vanessa? Vanessa no ha llegado, ¿cierto? Ella es la administradora del grupo, ¿cierto? Ingrid, profe, Ingrid Vanessa. Ajá. Para que le digan que ingrese Gerson al grupo. ¿No está Gerson? Jefferson, el que está acá, Jefferson André Fajardo. Sí, sí, señor. Profe, qué pena. Es que yo le dije que de pronto no estaba en ese grupo porque no encontré su número, pero yo al tenerlo registrado no daba cuál era su foto. De pronto usted tiene limitado para ver la foto Ahí y yo tengo no ahí a lo mi nieta. Tengo ahí a mi pude nieta. sacar y ahí está. Aquí tengo a mi nieta. ¿Qué tiene Tania? Entonces sí estoy en el grupo de Bueno, proyecto. listo. Venga, venga, venga y me dice, porque es que usted no me dice nada. Y se arruncha, ¿qué tiene? Muchas gracias. Hello, Daddy. Está regañando al chino. Pero vamos a darle 2 minutos a ver si es capaz. ¿No? Carlos Rodríguez se llama. ¿Cómo se Señor. llama? Iván. Pues no, yo le digo Rosita, pero ¿será que entró por este? No sé. Permítame un momentito, chicos. Profe, aló. Compañero, el profe no está, ¿cierto? Venga, venga. Sí, es que tenía el micrófono cerrado. Su compañera es Rosy, su invitada es Rosy Espinosa, Iván. Hola, ¿qué Sí, tal? Muy señor. buenas Por tardes. favor, ¿Me escuchan? preséntela. Rosy, buenas tardes. Si quiere, pongamos ¿Me las escuchan? cámaras para que la invitada nos vea. Por favor, chicos. Ya, profe, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Pero prendan las cámaras, chicos. Buenas Profe, tardes. ¿Sí me escuchó? que la cámara me está fallando, profe. Hola, Rosy, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Soy el profesor Iván Porras, A el mucho gusto. catedrático de esta asignatura para estos chicos. Bienvenida. Dale, Muchísimas Iván. gracias. Profe, pues en este caso tengo digamos, el cierto beneficio y la gran oportunidad de presentar acá a Rosita, como cariño le llamo. Tuve la oportunidad de compartir con ella un tiempo aquí en la Universidad Industrial de Santander. Una excelente persona, realmente muy, como ser humano, muy especial, muy aplicada pues a su función.
en su conocimiento y en sus investigaciones. Entonces, pues acá les dejo a Rosita para que ella pues hable del tema que va a hablar y espero que las preguntas que tengan, dudas sobre el tema que ella pues en este caso escogió y que sé que tiene bastante conocimiento, las pueden hacer. Gracias, Iván. Venga, Rosita, hágame un favor. Si quiere, preséntense, no solamente su profesión, sino el qué hace y cómo conoció a Iván y si Iván es un buen tipo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo resido en México, específicamente en Michoacán. Yo tuve pues, la oportunidad, ¿no?, de realizar también inclusive un doctorado en el cual he trabajado con productos naturales para la protección de frutales de importancia económica. Ahorita les voy a platicar de uno, que es el aguacate. En este transcurso, pues tuve la oportunidad de ir inclusive a Colombia a hacer una estancia. Ahí fue donde conocí a Iván, quien es una persona pues muy trabajadora, ¿no? Ahí se vio bastante el trabajo que él hizo junto con otros compañeros acerca del tratamiento pues de plantas, de su preservación, diseminación, entre otros. Entonces, inclusive recibí también mucho apoyo de parte de ellos, ¿no? Porque hice o establecí un cultivo allá de una planta aromática y de la extracción pues de su aceite esencial. Igual ¿En más adelante Bucaramanga? les ¿En platico. Bucaramanga, Rosita? Sí, ahí en la UIS, ahí en En el la UIS. CENIBAM. ¿En el Ajá. CENIBAM? Sí, ahí es donde conocí a Iván. Ya. Ya que él estuvo también haciendo por ahí un trabajo en este sentido de las plantas aromáticas. Y pues laboralmente ahorita me encuentro dando clases en preparatoria, pero bueno, todavía comparto algunas actividades con el mismo grupo donde realicé mi investigación. Inclusive ahorita todavía soy evaluadora de una tesis de maestría, donde de hecho ya la chica que está llevando a cabo el proyecto está implementando formas también de obtener aceites esenciales y de hacer su proceso de escalamiento. No solamente pues tenerlo a nivel laboratorio, sino escalarlo. Algo que todavía en México no se hace mucho, ¿no? Como allá en el caso de Colombia, donde ya hay varios grupos que se dedican a la producción masiva de aceites esenciales. Entonces nosotros estamos todavía en esta etapa o de proceso, ¿no?, de obtención de estos. Pero bueno, trabajamos con otras cosas. Específicamente, bueno, nos enfocamos en mi caso, al desarrollo de recubrimientos para proteger algunos frutos de interés comercial. Decía el caso del aguacate o, por ejemplo, también de algunos frutos rojos y, por ejemplo, fresas, entre otras aplicaciones. Y más adelante les platico algunos. Gracias, Rosita. Bienvenida. Muchas todo gracias. Corazón, de todo corazón. Muchísimas gracias. Adelante, Rosita, su exposición. Déjenme. Dice que estoy inhabilitada para compartir pantalla. Ya la vi. Okay. Muy bien, entonces. Ahí lo logran Sí, ver, señora. la presentación. Sí, señora. Nos la Gracias. comparte, es tan amable. Claro, sí se las envío. Sí, señor. Bueno, entonces les voy a platicar pues acerca de este proyecto que yo llevé a cabo como estancia o parte de mi entrenamiento doctoral, el cual denominamos Control de la Posición Peduncular de aguacate con principios activos de origen vegetal. Pues se llevó a cabo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en donde desarrollamos varios tipos de recubrimientos comestibles para la preservación de diferentes frutales. Bueno, la conservación de frutos de alimentos es un tema importante, ya que muchos de estos se pierden en post cosecha. Entonces, estiman que alrededor del 15 al 50% son las pérdidas de estos productos. Entonces, son cantidades considerables, sobre todo por la demanda de alimentos que existe en nuestro mundo. Entonces, hay agroquímicos que se usan para la protección de estos. Sin embargo, su uso está regulado o se encuentra muy restringido. ¿Por qué? Porque al ser agroquímicos, muchos de estos no se encuentran aprobados por los diferentes organismos que regulan el uso de estos agroquímicos en post cosecha.
No hay dosificación adecuada para estos. Algunos no se aplican de forma como debería de ser, generan residuos contaminantes en el ambiente y no cuentan tampoco con estándares de inocuidad alimentaria, lo cual es un factor importante, sobre todo porque son alimentos. Entonces, esto es un tema crítico, sobre todo cuando queremos incrementar esta distribución de alimentos y sobre todo porque es un tema crítico en estos tiempos, donde su disponibilidad está disminuyendo. O sea, a lo mejor, en el caso de Colombia yo veo que hay una gran diversidad, pero hay otros países donde no la hay y donde se requieren mucho más. Entonces, aquí les muestro unos porcentajes de pérdida de estos frutos que se dan durante el proceso de almacenamiento, transporte, cuando se comercializan, se distribuyen hasta que llegan al consumidor. Aquí remarco algunos solamente, como guayaba, mango, aguacate, plátano y pepino. Entonces vemos que las pérdidas en estos trayectos superan el 45%. Entonces también es un dato interesante, ¿no?, de remarcar. Entonces, ¿a qué se deben estas pérdidas? A que no hay certificaciones o adecuados estándares de calidad, a que hay una ineficiente administración en cuanto a las prácticas de manejo de estos productos, a que hay sistemas inadecuados de distribución y almacenaje, el personal no cuenta con la capacitación necesaria para llevar a cabo los diferentes procedimientos de protección de estos frutos, a daños de tipo fisiológico, patológico, así como físico, así como la misma idiosincrasia del productor. Entonces, muchos de ellos no quieren usar, obviamente, pues moléculas químicas para el control de estos patógenos y mucho menos en post cosecha, sobre todo por las restricciones que hay sobre el uso de estos. Bueno, de aquí remarco el producto aguacate, porque es un producto de interés tanto económico como nutricional en nuestro país. En cuanto a su valor nutricional, pues tenemos que es un fruto con un alto contenido en ácidos grasos, sobre todo de tipo insaturado, como oleico, los omegas 3 y 6. Tiene distintas vitaminas de tipo hidrosoluble como liposoluble, casi tiene la mayor parte de las vitaminas conocidas. Minerales esenciales como zinc, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y sodio. Y también una cantidad importante de ácido fólico. Entonces se obtienen 81 microgramos por cada 100 gramos de fruto. Entonces, además de su sabor, también contiene fibras, contiene carotenos, contiene proteínas y es parte, pues, de la dieta básica en nuestro país. Además de este valor nutricional, tiene un valor económico, pues México se coloca en la posición número 1 en cuanto a producción de aguacate. Más o menos se producen entre 2.5 millones de toneladas cada año de este fruto. Aquí nuestra división política les llamamos estados. En el caso de Colombia son departamentos. Son varios los estados productores de este fruto, que son los que están aquí en tonalidades más fuertes, y de ellos destaca Michoacán, aquí es donde yo resido. Este estado es el único certificado para su exportación a Estados Unidos y es el que mayoritariamente produce aguacate. Aquí se genera más del 75% de la producción nacional. Estados Unidos, como principal importador, se lleva más del 70% de este producto y le siguen países como Japón, Canadá, Francia y España. Entonces, sin embargo, existen pérdidas post cosecha. Entonces, una vez que el fruto se cosecha, pasa a las empacadoras donde es seleccionado, se empaqueta, de ahí pasa por diferentes cadenas de distribución, se lleva al sitio donde se va a usar y pues el destinatario final pues siempre va a ser el consumidor. En este trayecto puede haber deterioro del fruto ocasionado principalmente por hongos, quienes incrementan los costos de producción hasta un 40% y limitan su exportación de un 15 a 30% al demeritar la calidad de la fruta. Entonces, una de las enfermedades que prevalece en post cosecha se llama pudrición peduncular de aguacate. ¿Por qué se llama así? Principalmente la entrada de estos patógenos es a través del pedúnculo. Este pedúnculo es la estructura que une al fruto con el árbol.
Entonces se puede dar, por ejemplo, durante el corte esta contaminación, o bien cuando este se remueve, pues ya es un sitio de entrada. En el fruto podemos observar lesiones, son lesiones de color negro a café. Es una necrosis originada por estos hongos y que van desde la parte apical a la parte basal de los frutos, ocasionando una destrucción total de estos. Y por lo tanto, pues ya no son comestibles e implica pérdidas importantes que mencionábamos previamente. En todas las regiones productoras del mundo existen estas pérdidas post cosecha. Se han identificado varios géneros de hongos que causan estas pudriciones. Ahí tenemos Coletotrichum, Diaporte, Phomopsis, Oligoporus, Glomerella, Nectria, Botryophaeria, Neofusicoccum, Staphylococcus, Acidoprodia y Phomia. De esto remarco los primeros porque son los que se encuentran aquí en Michoacán ocasionando esta pudrición. Y bueno, de estos, nosotros primero hicimos un trabajo en el cual revisamos la resistencia a los fungicidas que se usan para su control. Entonces, aquí tenemos el índice de crecimiento a los diferentes fungicidas. Entonces, Perdón, Rosita, ciérreme micrófonos, por favor. Bueno, y tenemos los diferentes fungicidas que fueron evaluados. Todos ellos se utilizan para el control de estos patógenos en precosecha. De frutos que presentaban la enfermedad, se aislaron estas cepas, varias especies de Coletotrichum acutatum, una de Oligoporus, 2 de Diaporte fasciolorum y 2 de Phomopsis viticola. Entonces, aquí lo que podemos observar de manera general es que los Coletotrichum presentan cifras más altas o valores más altos. Entonces, aquí, ¿qué indican estos números? Que si se encuentra entre más cercano a 1, quiere decir que es menos efectivo. Es decir, no hay una inhibición del crecimiento. Luego vemos al grupo de Oligoporus, que tendremos una resistencia intermedia, y los Diaporte y Phomopsis podemos decir que son un poco más sensibles, ya que a 2 de los fungicidas no hubo crecimiento. Sin embargo, destaca aquí o remarcamos a los Coletotrichum como aquellos que son más resistentes a estos fungicidas. Entonces, aún así, bueno, aquí podemos ver el daño ocasionado por este hongo. Entonces, si infectamos frutos con Coletotrichum acutatum, encontramos esta pudrición que es devastadora. Entonces, nos deja un fruto que ya no es comestible. Aquí les muestro también su morfología, tanto macroscópica como microscópica. Entonces, es un color blanco, grisáceo, tiene una consistencia algodonosa, y aquí vemos unos puntitos de color naranja. Esos puntitos son las esporas que vemos acá en un acercamiento. Entonces, consideramos como un hongo multiresistente y además de los más agresivos, porque aparte de entrar por este sitio, que es el pedúnculo o la región donde se remueve, tiene la capacidad de poder atravesar las barreras del fruto, que en este caso pues es la cáscara. Entonces es el único, comparado con los otros hongos, que tiene esa propiedad. Entonces eso lo hace todavía más devastador. Entonces, como medidas de control para estos patógenos se siguen usando fungicidas que ayudan a prevenir o erradicar enfermedades. Muchos de ellos en precosecha, es decir, en el campo. Les decía, en caso de México es sulfato de cobre, benlate y tecto. Y esto es porque pues sí ayudan, pero se estima que solamente el 0.1% de estos agroquímicos que se aplican llegan a la plaga que se pretende destruir. Lo demás se queda en el ambiente. En algunos países se usan algunos de estos fungicidas en post cosecha. Por ejemplo, el Tecto 60 está avalado en algunos países. Sin embargo, en nuestro caso no es permitido, sobre todo porque los países que lo importan aplican restricciones respecto a los límites máximos de residuos que pueden ir en los frutos. Por ejemplo, la FDA de Estados Unidos estima que solamente 0 miligramos por kilogramos. Entonces es cero tolerante a que se apliquen agroquímicos, mientras que en la Unión Europea toleran hasta 15 miligramos por kilogramo.
Entonces, aparte de estas restricciones, pues contaminan el ambiente, generan cepas resistentes y también está creciendo la demanda por parte de los consumidores por alimentos que estén libres de estos agroquímicos. Entonces, de ahí pues surge esta necesidad de seguir buscando nuevas alternativas y que además estos sean inocuos, es decir, garantizar que el alimento no cause daño al consumidor, ya sea en el proceso de preparación o cuando es ingerido. Entonces, esta alineación de inocuidad alimentaria pues está regulada tanto de forma internacional como nacional. De forma internacional, tenemos, por ejemplo, al Códex Alimentarios. En México hay 2 secretarías, que es la Secretaría de Salud, que a su vez coordina algunas agencias como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios o la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que a su vez coordina a la Secretaría Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria. Además, seamos los países que importan este fruto, pues ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a la FDA en el caso de Estados Unidos, que es el principal importador. Pero entonces, ¿de dónde podemos obtener estos productos que pudieran ser utilizados en post cosecha? Entonces, las plantas son una alternativa para la búsqueda de estos. Esto es porque se ha observado que tienen la propiedad o la característica de defenderse contra diferentes plagas por sí mismas. Entonces, se han identificado una gran diversidad de metabolitos secundarios que tienen estas propiedades como mecanismos de defensa, además de que se encuentran distribuidas ampliamente en el mundo. Entonces, aquí tenemos árboles, arbustos y también pues no descartamos las plantas aromáticas, de las cuales por sus propiedades tradicionales podemos atribuirles algunos de estos efectos. De estos grupos, los menos estudiados han sido los árboles. En cuanto a distribución, hay países megadiversos. Aquí podemos ver los que están en tonalidades más oscuras. Son aquellos países que tienen una mayor biodiversidad en el mundo. Entre estos, México ocupa la posición número 5, hablando específicamente de plantas, después de Brasil, Colombia, China e Indonesia. Y en el caso de Michoacán, tenemos que alrededor de 4,000 especies que se han identificado. Entonces, como les mencionaba, en el caso de los árboles son los menos estudiados. Entonces, en una primera búsqueda, nosotros queríamos hacer una formulación de productos químicos utilizando como ingredientes activos derivados naturales, ya fuera de plantas, y que de ahí podemos obtener extractos, podemos obtener aceites esenciales o inclusive purificar algunos compuestos a partir de estos. Ahora, un ingrediente activo es aquel que tiene un efecto farmacológico deseado y las sustancias inertes son aquellos que favorecen a que el ingrediente activo sea funcional o bien ayudan a su dispersión. Entonces, en esta búsqueda, nosotros llevamos a cabo o buscamos sustancias GRAS o que entran en esta categoría, que significa que son seguras para su uso en alimento. Y esto lo establece la FDA, que es la Asociación de Estados Unidos. Entonces, aquí en esta categoría entran, por ejemplo, las plantas aromáticas y los derivados de estas. Se clasifican de esta forma porque tienen un uso tradicional conocido. Por ejemplo, sabemos que algunas se usan como tés, como infusiones, para tratar algunas enfermedades. Entonces, eso ya le da una característica antimicrobiana. O en algunos casos es porque ya hay evidencia científica, se han hecho experimentos y se ha determinado su efecto. Entonces, aquí podemos encontrar aceites esenciales, extractos o derivados de estos. Aquí les muestro solo algunos ejemplos que encontré en los listados de las sustancias GRAS en las páginas de la FDA. Coloqué estos porque son como de los más conocidos y que también tienen ahí en Colombia. Entonces, uno muy característico pues es el ylang ylang, ¿no? Por su olor. También, por ejemplo, la lavanda, el tomillo, el romero, tenemos otros más, la menta, los cítricos, el limón, lo que es la manzanilla,
entre otros más, ¿no? Entonces, de estos ya se conoce que tienen estas propiedades como plantas aromáticas y que se usan en la medicina tradicional y por eso se están en estas categorías. Bueno, aquí les muestro, por ejemplo, de algunos otros donde se han obtenido aceites esenciales o extractos, ya sea con disolventes de distintas polaridades, por ejemplo, acuosos o metanólicos, algunos que contienen las partes aéreas o que solo tienen las hojas o las vainas. Entonces podemos usar las diferentes partes de las plantas para poder hacer estos extractivos de sus metabolitos secundarios. Aquí, bueno, muestro algunos como el Lipia, Cesalpinia, Tagetes y Eupatorium. Y tiene actividad antimicrobiana contra hongos como Coletotrichum, la Acidoplodia, Alternaria, algunos contra algunos parásitos como el Plasmodium o algunos contra bacterias de tipo gram positivas o gram negativas. En nuestro grupo de trabajo usamos plantas como Cesalpinias, que son en su mayoría árboles, poco estudiados, Tagetes lucida, conocida como estragón, que ustedes también la tienen allá, y también algunas especies de Eupatorium. Bueno, en esta primera búsqueda de metabolitos secundarios que pudieran ser utilizados para el control de la posición pedúncula en aguacate, usamos especies de Cesalpinias. Usamos 2 especies, Cesalpinia corearia y Platyloba. Entonces, de estas plantas obtuvimos extractos de hojas, flor, tallos y en algunos casos de corearia obtuvimos raíz. Aquí únicamente les muestro los extractos que fueron más efectivos, que fueron los hexánicos de flor, fruto, hoja y tallo. Se valoraron con los 4 hongos de la posición peduncular y vemos que dentro de los más sensibles está el Oligoporus. Pero de estos extractos destacamos al hexánico de flor, ya que tiene un índice de crecimiento menor que 1, que decíamos que es donde no hay un efecto. Y en el caso, por ejemplo, del Coletotrichum, que es de los más resistentes, también hubo una inhibición. En cambio, Oligoporus y Phomopsis no hubo crecimiento alguno. Entonces, esto nos resultó interesante y decidimos entonces ahora pasar a evaluarlo en el mismo fruto de aguacate. Entonces, aquí les muestro el resultado. Entonces, en esta primer columna tenemos al fruto que no tiene ningún tratamiento. Vemos que su pulpa está sana, no presenta ningún grado de pudrición. Acá abajo tenemos a aquel que se le aplicó el extracto, porque queríamos saber si el extracto no le causaba también algún daño, porque si funciona para controlar, pero también está daño en el fruto, entonces no nos sirve. Y bueno, vemos que tampoco hay ningún daño en el fruto. Luego vienen los frutos que fueron inoculados. El primero es con Coletotrichum, que aquí vemos un deterioro total del fruto. Y el segundo es con Phomopsis, otro de los hongos, donde los daños es principalmente en la parte apical. Después vienen los frutos que fueron tratados con el extracto. Entonces, el primer caso, vemos cómo disminuye considerablemente la pudrición de Coletotrichum acutatum comparado con el anterior, ¿no? Donde estaba solamente el hongo. E igual manera con cuando estaba inoculado con Phomopsis. Entonces, sí tiene un efecto protector. Bueno, en la última columna se seleccionó otro extracto al azar, o el de hoja. Este no había presentado efecto in vitro, pero lo usamos también como un control. Y vemos que su comportamiento fue similar a cuando únicamente se encuentran los patógenos. Entonces vemos esta función protectora en el caso de este extracto. Sin embargo, aquí nos encontramos con una limitante. Al ser un extracto de flor, la flor de este árbol es muy pequeñita. Entonces mide menos de 1 centímetro. Entonces, tener la cantidad de flor suficiente para continuar con los ensayos era poco probable. Además de que solamente se daba una temporada y al ser tan pequeña, pues necesitaban muchos árboles para poder obtener suficiente cantidad. Además de que su mayor constitución son ácidos grasos. Entonces, también razón por la cual no pudimos seguir buscando, por ejemplo, qué compuesto era el que llevaba a cabo el efecto. Y bueno, entonces, sin embargo, bueno, eso nos llevó a ampliar nuestra búsqueda de estas moléculas o derivados vegetales para controlar esta enfermedad. Entonces, usamos más especies de Cesalpinias,
tenemos Coriaria, Sclerocarpa, Eriostachys, Pulcherrima y Platyloba. Y también decidimos utilizar algunas plantas que se usan en medicina tradicional, como Satureja, Artemisia y Tagetes, las cuales ya se habían utilizado en nuestro grupo de trabajo, pero solamente se habían evaluado para bacterias y levaduras, no para estos hongos del aguacate. Entonces, los criterios que usamos para seleccionar estas plantas es que fueran especies endémicas, que pudiéramos tener acceso a ellas, que contáramos con todas las partes de la planta, que se usaran en la medicina tradicional o tuvieran este uso, y también algunas de ellas se conocen su efecto o algún efecto farmacológico. De otras no hay descrito absolutamente nada. Entonces eso favorece a que nosotros contribuyamos a su investigación. Y también que se utilizaban algunas de estas como forrajes en el caso de los árboles o en el caso de las medicinales con un uso tradicional o como alimento o también como condimento en el caso de Tagetes. Eso nos indica que tienen propiedades de inocuidad. Si al ser utilizados como un recurso alimenticio, entonces estamos favoreciendo a que no pudieran presentar algún efecto tóxico, o al menos eso les atribuimos. Bien, de aquí obtuvimos extractos vegetales con diferentes disolventes, metanólicos, hexánicos y diclorometánicos. Entonces, de estas 8 plantas, obtuvimos 90 extractos, de los cuales 10 fueron efectivos. De Serpina coriaria obtuvimos 2, de Platyloba 1, de Pulcherrima 1 y de Tagetes lucida obtuvimos 6. Por lo tanto, ahora esta planta representaba algo muy interesante para nosotros por tener tantos extractos que fueron efectivos. Bueno, aquí les muestro esta efectividad in vitro. Entonces tenemos cada uno de los patógenos con los cuales fue evaluado, que fueron los 4 que identificamos en frutos de aguacate, los extractos que presentaron efecto inhibitorio y el aceite esencial. Entonces recordemos que un efecto menor que 1 quiere decir que tienen efecto, que sí inhiben el crecimiento de estos patógenos. Entonces destacan los extractos hexánicos y clorometilénicos de flor y de hoja. La mayoría de ellos presentan estos índices de crecimiento menor a 1, así como también los aceites esenciales, de las dos partes de la planta, flor y hoja. Entonces de estos, aún si hablamos de cuál tiene más efecto, podemos decir que es el clorometilénico de flor. Entonces esto nos motiva pues a seguir buscando metabolitos secundarios en plantas que nos ayuden en el control de estos patógenos. Y bueno, hasta aquí pues teníamos ya el principio activo con el cual nosotros poder controlar esta enfermedad. Sin embargo, pues ¿cómo aplicarlo? Entonces, eso nos llevó a buscar alguna alternativa y en este caso nosotros decidimos usar recubrimientos comestibles. Bien, un recubrimiento comestible es una capa delgada de material que puede ser consumido y favorece a que haya una barrera de movimiento de humedad, de solutos y de oxígeno en alimentos. Estos pueden ser aplicados, por ejemplo, por inmersión de los alimentos, puede ser por aspersión, o en algunos casos se han hecho algunas biopelículas que son utilizadas como empaques para estos productos. Entonces, el interés en el uso de estos recubrimientos ha ido en aumento y pues estas aplicaciones pues van sobre todo para alimentos perecederos. Y bueno, hay ciertas condicionantes como el costo, la forma de aplicación, la disponibilidad, las propiedades ópticas que tienen, si puede ser algo atractivo o no para el consumidor, si favorecen o no que haya transporte de oxígeno o CO2, también que puedan ayudar o favorecer a que no haya crecimiento de microorganismos. Por lo tanto, pueden mejorar la apariencia de los alimentos y tienen un potencial para incrementar su vida en anaquel. Hay diferentes tipos de recubrimientos comestibles. Puede haber tipo de polisacáridos, proteínas y lípidos, que son los más comunes. Entre los polisacáridos
encontramos a los hidrocoloides, como son quitinas, celulosa, quitosana y alginato. Entre los lipídicos encontramos, por ejemplo, las ceras y las parafinas. De tipo de proteínico encontramos como la soya y la aceína de maíz. Algunos de estos se combinan con la finalidad de mejorar sus propiedades físico-químicas, por ejemplo, lípidos con hidroximetilcelulosa, ya que cada uno de estos recubrimientos va a tener distintas propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos polisacáridos, son hidrofílicos, permiten que haya puentes de hidrógeno y ahí es donde se adhieren, por ejemplo, algunos aditivos. También ayudan o son muy eficientes para el transporte de oxígeno, pero son deficientes contra la humedad. Entonces, si hay mucha humedad, puede generar el crecimiento de patógenos, sobre todo de hongos. Ejemplo de ellos, pues ahí tenemos el almidón y sus derivados. De tipo lipídico, ellos dan una buena protección contra la humedad por esa característica hidrofóbica que tienen, pero son deficientes en cuanto a propiedades mecánicas. Ejemplo de ello, tenemos ahí las ceras. Aquí tenemos algunas ceras como aquellas que producen algunas plantas. Por ejemplo, aquí tenemos una que se llama candelilla. Y de tipo proteínico también ofrecen buena resistencia, pero no hay buen transporte y no son muy buenos contra barreras contra la humedad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la aceína de maíz. Entonces, estos recubrimientos pues, han sido utilizados solos o en combinación y además se han utilizado algunos antimicrobianos como parte de estos para mejorar su efecto. Aquí tenemos como ejemplos, les muestro aquí algunos tipos de polímeros que se han utilizado, el antimicrobiano que se les ha incorporado, microorganismos con los cuales han sido evaluados y que se están implementando en algunos frutales. Por ejemplo, tenemos polulano, que es un derivado de almidón, se le adicionó como un antimicrobiano una planta contra levaduras y bacterias de manzanas y pimientos. La goma arábiga se le incorporó aceite esencial de ginger, se aplicó en papaya para protegerlo contra una pudrición ocasionada con una especie de Coletotrichum. El aginato se mezcló con ácido cítrico y sacarosa, se le adicionó un extracto de Ficus hirta y se aplicó como recubrimiento a mandarinas para protegerlo de penicillium. Otro ejemplo es goma gelán, a la cual se hicieron dos tipos de recubrimientos, uno adicionado con geraniol y otro con extractos de granada, contra bacterias y levaduras y mohos que atacan lo que son las fresas. Y otro como carboximetilcelulosa, donde se le adicionó un aceite esencial de lipia, se aplicó en fresas contra el hongo Coletotrichum acutatum. Entonces, pueden ser utilizados solos o en combinación y adicionados con un antimicrobiano. Entonces, en nuestro caso, decidimos seleccionar como polímero para generar estos recubrimientos a la quitosana, porque tiene la propiedad de ser semipermeable, se puede modificar la transpiración del fruto y favorece a que no se pierdan durante el proceso en anaquel. Entonces, ¿qué características tienen? Son comestibles, son biocompatibles, tienen apariencia estética, es casi transparente. Se ha determinado pues, que favorece a que no haya crecimiento de microorganismos, no es tóxico, no es un contaminante y también por el costo. De hecho, se ha estado implementando en diferentes sectores industriales, como la alimentación, industria farmacéutica, cosmética, en el tratamiento de aguas, entre otros. Es un polisacárido lineal que proviene de la desacetilación de la quitina. Entonces, aparte de que no es tóxica y que es biodegradable, se ha determinado que tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas. Entonces, eso nos motiva a seleccionarlo como un material para recubrimientos comestibles en frutos y verduras. Ahora, ¿de dónde proviene la quitina? Entonces, la quitina viene de lo que son los hongos, de sus paredes celulares. También son lo que recubren a los insectos y también a lo que son los crustáceos. Entonces, principalmente de los crustáceos es de donde se obtiene,
El 75% del peso total de los crustáceos se consideran como residuos. Es esa cáscara que los recubre, por ejemplo, los camarones. Vemos estas películas que lo recubren y que generalmente nosotros se la quitamos y lo tiramos. Es un desecho. Entonces, de este desecho, del 20 a 50% tiene quitina. Entonces, muchas de las personas que se dedican a esta producción de este tipo de alimentos están utilizando ahora estos desechos y los están transformando, por ejemplo, a quitosana, y lo venden como un producto secundario, y de esta manera pues también hacen más redituable su producto. Entonces, se están utilizando para recubrimientos comestibles, como un ejemplo, y se le están incorporando algunos derivados vegetales, como aceites esenciales, extractos o algunas moléculas ya de interés que han sido reconocidas con sus propiedades antimicrobianas. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de quitosana que se ha utilizado sola o en combinación con algunos otros polímeros, decíamos, con la finalidad de mejorar sus propiedades. Se les han adicionado, por ejemplo, aceites esenciales, extractos de diversas plantas. Se han utilizado en diversos frutales, entre ellos aguacate, de otras variedades, por ejemplo, aguacate variedad fuerte, en fresas, en chile y en pimiento, contra hongos como Coletotrichum, Botrytis, Alternaria, y también contra los mismos endófitos que se encuentran en estos frutos. Entonces, nosotros por eso seleccionamos a la quitosana como el polímero para hacer nuestro recubrimiento. Y se le adicionó pues un derivado vegetal, en este caso fue un extracto de la planta Tagetes lúcida, mejor conocida como estragón. Entonces, una vez que tuvimos nuestro recubrimiento, hicimos primero un ensayo in vitro. Lo hicimos en medios líquidos, en placas de 24 pocillos. Ahí colocamos como medio pues el caldo papa dextrosa. Tuvimos varios tratamientos donde únicamente tenían el caldo, otros donde se adicionó el extracto, otro donde únicamente iba la quitosana y otro ya con el recubrimiento que diseñamos. Colocamos un propágulo del hongo a evaluar, usamos las 4 cepas, se incubaron por 5 días y después estos propágulos que teníamos aquí los pasamos a medio sólido para observar si había un restablecimiento del crecimiento, es decir, si era fungicida o si era fungiestático el efecto que se observaba. Bueno, aquí tenemos lo que es el resultado. Tenemos cada uno de los hongos que se fueron evaluados, que dijimos se obtuvieron de frutos que presentaban la enfermedad. Y vemos aquí el crecimiento micelial. Tenemos que con cada uno de los tratamientos, ir solo con el extracto o solo con quitosana o con nuestro recubrimiento, no hubo crecimiento, no se volvió a activar. Entonces nos indica que hubo un efecto fungicida por parte de estos componentes, lo cual para nosotros pues es muy interesante. Entonces a partir de esto, ahora sí, decidimos aplicarlo en el fruto de aguacate. Entonces como un primer escrutinio. Entonces, usamos aguacates versión americana 1000 cultivar Hass, que son los que se usan para exportación. A estos se les realizó una asepsia, se secaron, se rotularon y se colocaron en unos contenedores. Se les removió el pedúnculo y en ese sitio de inserción adicionamos nuestro recubrimiento y le adicionamos el propágulo del hongo a evaluar. En este caso seleccionamos al más agresivo, que era Coletotrichum acutatum. Se selló y se incubó por 8 días con 98% de humedad relativa a 20 grados. Bueno, ¿por qué lo hicimos así? Porque queríamos un método directo donde el patógeno estuviera en contacto ya con el fruto y observar si realmente había este efecto protector. Se determinó el índice de severidad y el porcentaje de efectividad de los tratamientos. Esta escala que tenemos aquí nos la proporcionó la PEAM, que es la Asociación de Productores y Empacadores de Michoacán. Ellos son quienes regulan la producción en nuestro país
y ellos son los que tienen el convenio con Estados Unidos para la exportación y se encuentran ubicados aquí en Michoacán. Entonces, ellos nos proporcionaron esta escala para poder revisar estas pudriciones. Entonces, 0 nos indica que no hay ningún daño. Una escala de 1 nos dice que hay daño en la parte apical, ya que por aquí está ingresando el hongo. 2 nos dice que ya hay un daño en otras partes del fruto. Y en el caso de 3 tenemos una pudrición total, una pudrición devastadora. El índice de severidad se calcula multiplicando o el número de frutos que presentan cada tipo de pudrición o grado de pudrición entre el número total de frutos. Y la efectividad la obtuvimos con esta relación, el índice de severidad del testigo absoluto menos el tratamiento entre la severidad del absoluto por 100. Y bueno, este es el resultado de forma muy general. Entonces aquí únicamente pues les muestro el resultado. Cuando el fruto no tiene ningún tratamiento, aquí vemos que no tiene prácticamente lesiones. Sin embargo, encontramos una severidad de 0.11. ¿Qué nos indica eso? Que del total de poblaciones hubo al menos uno de los frutos que presentó una pequeña pudrición, ¿sí? Que estaba en el grado de 1. Entonces nos indica que muchos de estos ya vienen con alguna carga endófita. Bueno, el inciso B fue aquel fruto inoculado con el hongo Coledotrichum macutatum. Entonces aquí ya vemos cierto grado de pudrición. En este caso no fue tan devastadora como lo veíamos previamente. Y esto también tiene que ver mucho con las temporadas en las cuales se lleve a cabo los experimentos. Hemos hecho experimentos en varias temporadas y sobre todo cuando hay más lluvias, es donde es más sensible también al deterioro, porque hay mayor humedad y hay mayor persistencia de estos patógenos. Entonces aquí el índice de severidad, en el otro caso era muy cercano a 3, aquí encontramos de 1.78. Cuando fue tratado con nuestro recubrimiento, encontramos una severidad de 1.22. Entonces, quiere decir que hubo una reducción o hubo una efectividad del 31%. Entonces, bueno, va a decir, a lo mejor no es tanta la cantidad, pero para nosotros sí es significativo, ya que reducir la severidad a un 30% y evitar que estos frutos se pierdan, pues estamos hablando también de un ingreso. Entonces, más o menos por esta enfermedad, se pierde el 35% de la producción. Entonces, reducir esta pudrición, pues sí es una cantidad considerable. Ahora, este método, les decía, pues fue aquí, directo, pero hemos estado implementando otras formas. Entonces, ya hemos hecho aspersiones, es decir, que vaya el recubrimiento en toda la superficie del fruto y se ha inoculado con el hongo, con sus esporas, como les mencionaba. No solamente usa este sitio, puede entrar por cualquier lugar, ya que tiene esa propiedad. Y también hemos observado que se ha disminuido esta pudrición. También hemos hecho, o hemos tratado a frutos de aguacate solo con aceites esenciales. Entonces, pues está esta tendencia de utilizar derivados vegetales y, por ejemplo, en el caso de los aceites esenciales, pues también es una manera redituable de hacerlo. Hemos diseñado algunas cámaras donde colocamos dentro los frutos y hacemos pasar los volátiles del aceite esencial. Entonces, observamos que también ha disminuido la pudrición. Entonces, nos encontramos en esta fase de buscar la mejor aplicación para adicionarlo y controlar esta pudrición, ya que en post cosecha, pues todavía se hace esta selección manual de los frutos para empaquetarlos. Y si utilizáramos este método de colocarlo en el pedúnculo, sería más difícil. Entonces, por eso estamos implementando que sea por aspersión o bien utilizar los compuestos volátiles. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que la pudrición peduncular en frutos de aguacate se puede controlar con derivados vegetales. En este caso, nosotros vimos que la planta Messina tagetes lúcida fue la mejor para el control de esta enfermedad. Bueno, quisiera agradecer, bueno, aquí les muestro un poquito de lo que nosotros hacemos. Yo estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubicada en Morelia, Michoacán, México.
Y bueno, contamos también con algunas becas por parte del CONACYT para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Estuve en 2 laboratorios, que fue el de química de productos naturales y el de fisiología vegetal. En este de química de productos naturales es donde hacemos los extractos u obtenemos aceites esenciales. También vemos, por ejemplo, si un extracto es efectivo, lo fraccionamos y obtenemos o identificamos las moléculas mayoritarias, a quienes a veces atribuimos el efecto observado. Y bueno, eso también lo determinamos de manera in vitro. Los experimentos contra los diversos patógenos, ya sea in vitro o sea in situ, los realizamos en este laboratorio de fisiología celular. Entonces ahí es donde realizamos mayoritariamente esos, o vemos esos efectos. En el caso de otros laboratorios, estuve trabajando en ellos porque, por ejemplo, vimos las características de este recubrimiento. Entonces nos prestaron algunos equipos para ver esas características. O, por ejemplo, también quisimos observar si estos extractos podían tener por ejemplo, si eran inocuos o no. Entonces también desarrollamos por ahí otro experimento donde lo evaluamos en un modelo llamado Artemia salina. Entonces vimos que efectivamente no es tóxico y que sí lo podemos usar en alimentos. En laboratorios como resonancia magnética nuclear, bueno, ahí trabajamos en colaboración, nosotros llevamos ahí las muestras y a partir de esto podemos identificar los compuestos mayoritarios de los extractos. Como les mencionaba, pues hice una estancia en el CENIVAM, ahí en la UIS. Fui a una estancia de 1 año. Como tarjeta lúcida veíamos que era la planta prometedora, que tenía mejor efectividad, y vimos que los aceites esenciales también tienen este efecto. Es por eso que fui allá. Nosotros tenemos la restricción de que tenemos temporadas y que esta planta únicamente acá en México la podemos encontrar de agosto a noviembre. Y en cambio, ustedes como tienen un clima que básicamente se mantiene todo el año, tienen la propiedad o esa característica de que la planta está todo el año. Entonces, de esta forma, pude tener ese cultivo y obtener el aceite esencial. Y bueno, me traje parte de ese aceite esencial para trabajarlo acá y de igual forma aplicarlo en el control de esta pudrición peduncular. Y bueno, no me queda más también que agradecer pues al IPRED de la UIS por esta invitación, al profesor Iván Darío, y bueno, a todos ustedes por su tiempo, su espacio, y bueno, por también facilitarnos y contarles un poquito de lo que nosotros hacemos. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Venga, Rosita, le agradezco de corazón porque la claridad de la presentación, la coherencia, es para nosotros bien importante, chicos. O sea, ella nos va a compartir la presentación y espero que esa sea una herramienta para que ustedes miren cómo ella desarrolló el tema de principio a fin, con tiempos específicos. Eso le da a entender la calidad de profesional que es. ¿Cuál es su pregrado, Rosita? Muchas gracias. Yo estudié, acá se llama químico farmacobiólogo. Ajá. Y ya de ahí hice una maestría y doctorado en biología experimental. ¿Y trabajas con qué universidad? Con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubicada en Michoacán. Esa es estatal, es una universidad estatal. Sí. Como la UIS aquí. Así es. Ajá. Pues para nosotros es muy chévere. A ver, chicos, por favor, espero que hagan preguntas, que le saquen el jugo a semejantes, Hay que a aprovechar. semejantes expositoras. Sí, señora. A ver, chicos, por favor. Prenda su cámara para que la veamos, ¿no? ¿Paso están tímidos? Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Qué pena, profe, yo no puedo prender la cámara porque pues, los datos están que se me agotan. Mi pregunta para la ingeniera, ¿esa enfermedad de pudrición peduncular que se da en el aguacate de pronto también se está presentando en mango o en otro tipo de frutas? Sí, en el caso del hongo Coletotrichum acutatum, puede infectar otros frutales, por ejemplo, decían mango, puede colonizar fresa, papaya,
el fruto de aguacate y de cualquier variedad, no es específico de una sola variedad. Decía, por ejemplo, nosotros tenemos el Hass, pero puede atacar, por ejemplo, el aguacate variedad fuerte, entonces no es específico de un frutal. De hecho, de los hongos que les mostré, por ejemplo, Phomopsis, este no es un patógeno de aguacate, sino que ese es un patógeno de viñedos. Entonces ahora los estamos encontrando en otros frutales. O por ejemplo el diaporte, reportes dicen que este ataca algunas semillas, y que también ataca otras plantas como la soya, y pues lo estamos encontrando en aguacate. Entonces muchos hongos están ahora siendo patógenos de otros tipos de especies vegetales. Entonces sí, no son exclusivos. Gracias, Rosita. ¿Quién Muchas más gracias. De Por nada. favor, chicos. A ver, Iván, usted que fue el que le invitó. Rosita, ¿nos dejas de compartir la pantalla? Sí. Por favor. Gracias. Hola, profe. Es que hay algunos compañeros que me están escribiendo, es que por el interno, que si pueden preguntarle. Claro que sí, a los compañeros. Yo que están estoy diciéndoles a ellos. Compañera Luz Dari, por favor. Sí, hola ingeniera, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, pues no sé si la pregunta que pues yo vaya a realizar, pero es que nosotros manejamos comercialización de aguacate y a veces hay esa pudrición, pues eso sí es como en cualquier clase de aguacate. Y quería saber si de pronto, quería saber si de pronto, ¿qué puedo, digamos, aplicarle para maduración del aguacate para una óptima, para venderlo, pues, una óptima maduración? Para maduración, bueno, está el metilciclopropeno, pero más bien eso lo que hace es inhibirlo. Pero para maduración se utiliza etileno. Entonces, más bien hay que revisar los estándares sobre las cantidades que se pueden aplicar. Entonces, ya hay muchos manuales inclusive cada país tiene su propio manual sobre el tratamiento que se debe de dar de post cosecha. Por ejemplo, una vez que se corta, se tiene que dejar enfriar al menos 24 horas para después poderlo seleccionar y poderlo empaquetar. Realmente de ahí pasan a cámaras en frío y ahí se puede mantener por al menos unas 2 semanas y se les adiciona este metilciclopropeno para disminuir o que pueda resistir más tiempo, sobre todo, bueno, acá en nuestro caso, porque va a exportación. Cuando se somete a maduración, pues finalmente hay que dejarlo a 20 grados, es como que la condición ideal, y con más o menos 98% de humedad relativa. En esas condiciones nosotros lo maduramos. Por ejemplo, aquí en el laboratorio, lo compramos verde y lo dejamos, como les mencionaba ahí en el experimento, lo metemos a cámaras de humedad, 98 grados, a 98% de humedad relativa, a 20 grados, y el fruto nos madura entre 5 a 7 días. Entonces, en ese tiempo nosotros ya evaluamos el fruto y está completamente maduro. Entonces, tiene que ver las condiciones. Si quiere acelerar el proceso, tendría que adicionar etileno, pero sí tenemos que revisar qué concentraciones, porque también si no se hace una maduración adecuada, el fruto adquiere otro sabor y sí se percibe por parte del consumidor. Rosita, yo tengo una pregunta. ¿Las Sí. prácticas culturales antes de la cosecha y en la cosecha impactan en la infestación del hongo? Sí, por ejemplo, si no se hace una buena asepsia de las herramientas que se usan al momento del corte, ahí pueden infectar al fruto. Entonces, el sitio de entrada es el pedúnculo y el pedúnculo no se retira hasta que se vaya a hacer la maduración del fruto. Entonces, al momento de hacer el corte pueden quedar ahí patógenos y pueden ingresar a través de ese pedúnculo y pueden infectarlo.
En campo pueden llegar patógenos por acción del viento, por la misma, los riegos también pueden favorecer a que lleguen hasta los frutos. Entonces ya vienen con una carga microbiana per se, y es lo que veíamos en nuestros experimentos, que a los frutos que no tratamos con nada, a veces encontramos 1 o 2 frutos que ya tienen la pudrición. Entonces quiere decir que sí, desde campo ya tienen a estos patógenos. ¿Por qué no los detectamos o no los vemos? Porque como son oportunistas, solo aparecen cuando el fruto madura. Entonces, porque el fruto en verde tiene moléculas, tiene dienos que le ayudan a protegerse, pero cuando va madurando estos van disminuyendo. Entonces se queda sin protección, ya la pulpa tiene pues un alimento. Se colgó el aviso. Se le colgó el sonido. Saili, alístese para preguntar. ¿Me están escuchando, chicos?